Imagina un país donde puedes desayunar en Europa y cenar en Asia. Turquía no es solo un lugar en el mapa, es un cruce de civilizaciones que ha sido capital de imperios, hogar de sultanes y testigo de algunas de las decisiones más importantes de la historia. ¿Sabías que Estambul es la única ciudad del mundo construida sobre dos continentes? En este viaje breve pero intenso, vamos a descubrir cómo esta tierra única logró conectar mundos, culturas y siglos sin perder su identidad. Antes de comenzar este viaje por la historia de Turquía, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te perderás ninguna historia que merece ser recordada. 1. ¿Dónde comienza todo? La tierra entre dos mundos. Vamos a empezar imaginando el mapa. Cierra los ojos por un momento y piensa en dos continentes gigantes, Europa y Asia. Ahora imagina una franja de tierra que los conecta como si fuera un puente natural. Ese lugar existe y se llama Turquía. Desde el primer día de su historia, esta región no fue una tierra cualquiera. Fue un punto de paso, de encuentro y muchas veces de disputa. Aquí no hablamos solo de geografía, hablamos de destino. El estrecho del Bósforo, por ejemplo, es una franja de agua tan estrecha que puedes ver una orilla desde la otra. De un lado, Europa. Del otro, Asia. Pocos lugares en el mundo tienen algo así. Por allí pasaron comerciantes con seda y especias, soldados con armaduras, viajeros con historias y religiones que cambiarían el mundo. Esa posición tan especial hizo que muchas civilizaciones miraran esta tierra y pensaran lo mismo. Tenemos que estar ahí. No porque fuera fácil vivir aquí, sino porque era imposible ignorarla. Controlar este lugar significaba controlar rutas comerciales, movimientos militares y el contacto entre culturas muy distintas. Por eso, desde tiempos muy antiguos, esta región nunca estuvo vacía ni aislada. Siempre hubo movimiento, siempre hubo mezcla, lenguas distintas, creencias diferentes y formas de vivir que aprendieron a convivir, a veces en paz, a veces en conflicto, pero siempre dejando algo nuevo detrás. Y es justamente esa mezcla constante la que le dio a Turquía su carácter único. Antes de ser un país, antes de tener un nombre, ya era un escenario central de la historia humana. Todo lo que ocurrió después, imperios, religiones, ciudades legendarias, nació de este primer hecho simple pero poderoso. Turquía es la tierra donde los mundos se encuentran. Y desde este punto de partida, ahora sí, estamos listos para avanzar al siguiente capítulo de esta historia, cuando los primeros grandes pueblos comenzaron a dejar su huella en esta tierra tan codiciada. 2. Los primeros pasos, civilizaciones antiguas. Después de entender por qué esta tierra era tan importante, ahora viene la pregunta natural. ¿Quiénes fueron los primeros en vivir aquí y dejar huella? Muchísimo antes de imperios famosos y grandes ciudades, Anatolia, la parte principal de la actual Turquía, ya estaba llena de vida, organización y pensamiento. Uno de los primeros grandes pueblos fueron los hititas. Hace más de 3000 años, ellos construyeron un reino poderoso con capital en Hattusa. No eran solo guerreros, tenían leyes escritas, tratados de paz y una estructura política sorprendentemente avanzada para su tiempo. De hecho, uno de los primeros tratados de paz conocidos en la historia fue firmado por ellos. Luego aparecieron otros pueblos como los frigios, famosos por sus leyendas, entre ellas la del rey Midas, aquel que supuestamente convertía todo en oro. Aunque su historia mezcla realidad y mito, nos muestra algo importante. Esta región ya estaba llena de símbolos, relatos y creencias que intentaban explicar el mundo. Más tarde llegaron los lidios, y aquí aparece una curiosidad fascinante. Fueron los primeros en usar monedas de metal como dinero. Antes de eso, el comercio se hacía por intercambio. Con las monedas, el comercio cambió para siempre y Anatolia se volvió aún más atractiva para mercaderes de todos lados.
Estas civilizaciones no vivían aisladas, construían caminos, fortalezas y ciudades que conectaban regiones lejanas. La tierra fértil, los ríos y la posición estratégica les permitieron crecer y prosperar. Cada pueblo que pasaba dejaba algo, una técnica, una idea, una palabra. Y aunque muchos de estos nombres hoy suenan lejanos, sus huellas siguen bajo el suelo turco. Ruinas, tablillas y leyendas nos cuentan que aquí se dieron los primeros pasos de una historia larga y compleja. Con el tiempo, esta riqueza cultural y estratégica llamó la atención de nuevos pueblos que venían del mar y del oeste. Y así, casi sin darnos cuenta, entramos en la siguiente etapa, cuando griegos y romanos comenzaron a transformar estas tierras a su manera. 3. El legado griego y romano. Después de las primeras civilizaciones, el movimiento no se detuvo. Al contrario, el mar empezó a traer nuevos protagonistas. Desde el otro lado del Egeo, los griegos llegaron en barcos y fundaron ciudades a lo largo de la costa de Anatolia. No venían solo a conquistar, venían a vivir, comerciar y pensar. Ciudades como Éfeso, Mileto y Pérgamo se convirtieron en centros llenos de vida. Allí nacieron ideas sobre ciencia, filosofía y política. Se hablaba de matemáticas, del origen del universo y del papel del ser humano. Las plazas se llenaban de gente discutiendo, comprando y compartiendo historias. Anatolia ya no era solo un lugar de paso, era un espacio donde el pensamiento florecía. Con el tiempo, otro poder aún mayor tomó el control: Roma. Cuando los romanos llegaron, no destruyeron todo lo anterior. Al contrario, organizaron la región con caminos de piedra, acueductos, teatros y leyes. Viajar se volvió más fácil, el comercio más rápido y las ciudades más conectadas. Roma transformó estas tierras en una parte clave de su imperio. Gobernadores administraban provincias, soldados protegían rutas y comerciantes llevaban productos de un extremo al otro del mundo conocido. Muchas de las ruinas que hoy vemos en Turquía, anfiteatros, columnas, baños públicos, vienen de este periodo romano. Pero quizás lo más importante fue la mezcla. La cultura griega no desapareció con Roma, se integró. Lengua griega, organización romana, dioses, costumbres y nuevas religiones comenzaron a convivir. Esta combinación creó una identidad fuerte, rica y profundamente urbana. Y justamente de esta mezcla nació algo aún más grande. Cuando el Imperio Romano se dividió y el poder se desplazó hacia el este, Anatolia quedó en el centro de una nueva etapa histórica. Una etapa que tendría una capital brillante, poderosa y destinada a marcar el rumbo de los siglos siguientes: Constantinopla. Si esta historia te está ayudando a entender mejor Turquía, suscríbete ahora. Aún queda mucho por descubrir. 4. Constantinopla, la joya del Imperio Bizantino. Todo lo que los griegos pensaron y los romanos construyeron necesitaba un corazón, y ese corazón fue Constantinopla. Fundada en el año 330 por el emperador Constantino, la ciudad no fue elegida al azar. Estaba protegida por el mar, cruzada por rutas comerciales y situada exactamente donde Europa y Asia se miran de frente. Era el lugar perfecto para gobernar. Cuando el Imperio Romano se dividió, esta ciudad se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente, que hoy conocemos como Imperio Bizantino. Roma cayó en el oeste, pero aquí el imperio siguió vivo durante casi 1000 años más. Constantinopla no solo sobrevivió, se volvió aún más rica y poderosa. Imagina murallas gigantescas, tan fuertes que durante siglos nadie logró atravesarlas. Imagina mercados llenos de seda, especias y oro. Iglesias enormes con mosaicos que brillaban con la luz de las velas. La más famosa, Santa Sofía, fue durante siglos el edificio más impresionante del mundo, símbolo del poder, la fe y la ingeniería bizantina. Constantinopla también fue un centro espiritual.
El cristianismo se organizó desde aquí, influyendo en reyes, pueblos y territorios lejanos. Al mismo tiempo, la ciudad conservó el conocimiento antiguo, libros griegos y romanos, ciencia, medicina y filosofía que habrían desaparecido sin la protección bizantina. Pero vivir en una joya tan valiosa tenía un precio. Todos la querían. Durante siglos, la ciudad resistió ataques de distintos pueblos y ejércitos. Cada defensa reforzaba su imagen de ciudad invencible, casi eterna. Sin embargo, nada en la historia lo es para siempre. Mientras Constantinopla defendía su legado, nuevas fuerzas comenzaban a crecer en el horizonte. Pueblos distintos, con otra lengua y otra fe, se acercaban lentamente a estas tierras, y con ellos la historia estaba a punto de cambiar una vez más. 5. La llegada de los pueblos turcos. Mientras Constantinopla brillaba protegida por sus murallas, algo importante estaba ocurriendo muy lejos de allí, en las grandes llanuras de Asia Central. De ese mundo de pastores, jinetes y rutas abiertas, comenzaron a moverse los pueblos turcos. No fue una invasión repentina, sino un avance lento, hecho de viajes, asentamientos y encuentros con otros pueblos. Estos grupos eran expertos jinetes y sabían adaptarse con rapidez. Traían consigo su lengua, sus tradiciones y con el tiempo una nueva fe, el Islam. Al llegar a Anatolia, no encontraron una tierra vacía, sino una región llena de ciudades, campesinos y herencias bizantinas. Y aquí ocurrió algo clave. No destruyeron todo, se mezclaron. Poco a poco, los turcos comenzaron a vivir junto a las poblaciones locales. Adoptaron formas de organización existentes, aprendieron técnicas agrícolas y urbanas, y al mismo tiempo dejaron su propia marca. La vida cotidiana empezó a cambiar. Nuevas costumbres, nuevas palabras, nuevas formas de ver el mundo. Este proceso fue transformando la región. Anatolia dejó de ser solo una frontera del mundo bizantino y comenzó a convertirse en un espacio con identidad propia. La influencia turca creció en el campo, en las rutas comerciales y en el poder militar. Lo importante es entender que esta llegada no fue solo un cambio de gobernantes, sino un cambio profundo en la cultura. Lengua, religión y sociedad empezaron a tomar una dirección distinta. Y esa transformación preparó el terreno para algo aún más grande. De entre estos pueblos turcos surgiría una fuerza organizada, un Estado con ambición y estructura, capaz de desafiar a los grandes imperios de su tiempo. Así, entramos en el siguiente capítulo, el nacimiento y ascenso de los selyúcidas. 6. El nacimiento de los selyúcidas. Después de la llegada de los pueblos turcos, el cambio dejó de ser lento y empezó a tomar forma. De entre esos grupos nómadas surgió una familia que supo organizar el poder, crear un estado y pensar más allá del simple control del territorio. Así nacieron los selyúcidas. Los selyúcidas no eran solo guerreros, entendieron que para gobernar Anatolia necesitaban algo más que fuerza. Necesitaban administración, leyes y orden. Adoptaron el Islam suní como base de su autoridad y lo usaron para unir a distintos pueblos bajo una misma estructura política y cultural. El momento decisivo llegó en el año 1071, con la batalla de Manzikert. Allí, los selyúcidas derrotaron al ejército bizantino. Esta batalla cambió el equilibrio de poder en la región. Anatolia, que durante siglos había sido el corazón del mundo bizantino oriental, empezó a abrirse definitivamente al dominio turco. Tras esa victoria, los selyúcidas establecieron el sultanato de Rum, con ciudades organizadas, comercio activo y una nueva red de caminos. Aparecieron mezquitas, madrasas y caravasares, lugares donde comerciantes y viajeros podían descansar y compartir noticias. La región volvió a llenarse de movimiento, pero ahora bajo una identidad distinta. Lo interesante es que los selyúcidas no borraron el pasado.
Muchas tradiciones bizantinas continuaron, mezclándose con la cultura turco-islámica. Esta combinación hizo de Anatolia un espacio único, donde lo antiguo y lo nuevo convivían día a día. Sin embargo, como suele pasar en la historia, este poder tampoco sería eterno. Conflictos internos y nuevas amenazas empezaron a debilitar a los selyúcidas, pero de ese aparente caos surgiría algo inesperado: pequeños principados locales, uno de ellos destinado a cambiar el mundo. Y ahí comienza la historia de un nombre que marcaría siglos: Osmán. 7. Un pequeño principado con grandes sueños. Cuando el poder de los selyúcidas comenzó a debilitarse, Anatolia se fragmentó en muchos pequeños principados, conocidos como beyliks. Eran territorios modestos, gobernados por líderes locales sin grandes riquezas ni ejércitos enormes. A simple vista, ninguno parecía destinado a dominar el mundo. Entre ellos estaba un principado pequeño, ubicado en la frontera con el Imperio Bizantino. Su líder se llamaba Osman, y su territorio no era el más fuerte ni el más rico, pero tenía algo fundamental. Estaba en una zona de contacto constante con el mundo bizantino, lo que ofrecía oportunidades únicas para expandirse. Osman supo aprovechar ese contexto. Atrajo guerreros, comerciantes y familias que buscaban nuevas tierras y estabilidad. Su liderazgo se basaba en alianzas, en la repartición de tierras y en una idea clara de expansión. Poco a poco, su principado empezó a crecer, no solo en territorio, sino en influencia. Lo interesante es que este crecimiento no fue repentino ni espectacular. Fue constante. Cada victoria traía nuevos seguidores. Cada nueva ciudad fortalecía la estructura del poder. Y así, casi sin que el mundo se diera cuenta, el pequeño principado de Osmán comenzó a diferenciarse del resto. De su nombre nació una dinastía, los otomanos. Lo que empezó como un territorio de frontera se transformó en un proyecto mucho más ambicioso, con visión a largo plazo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de gobernar. Y en ese momento, la historia dio un giro decisivo. Los otomanos dejaron de ser una fuerza local para convertirse en un poder regional. El escenario estaba listo para una expansión que cambiaría el equilibrio del mundo conocido. Estamos llegando a momentos clave de esta historia. Suscríbete y acompáñanos hasta el final. 8. El Imperio Otomano se expande. Una vez que los otomanos dejaron de ser solo un pequeño principado, el crecimiento fue rápido y constante. Tras la muerte de Osmán, sus sucesores heredaron algo más valioso que tierras. Heredaron un sistema organizado, un ejército disciplinado y una visión clara de expansión. Ya no eran un grupo más, eran un estado en construcción. Los otomanos avanzaron primero por Anatolia y luego hacia Europa sudoriental. Tomaban ciudades estratégicas, controlaban rutas comerciales y ofrecían estabilidad a los territorios conquistados. Para muchos pueblos, el dominio otomano significaba orden, impuestos claros y protección, algo valioso en una época marcada por conflictos constantes. Uno de sus grandes secretos fue el ejército. Crearon fuerzas profesionales, como los genízaros, soldados entrenados desde jóvenes, leales al Estado y no a señores locales. Esto dio a los otomanos una ventaja enorme frente a otros reinos fragmentados. Pero la expansión no fue solo militar. Los otomanos supieron administrar. Permitieron que distintas religiones convivieran siempre bajo la autoridad del sultán. Cristianos, musulmanes y judíos podían seguir sus creencias, pagando impuestos y respetando las leyes del imperio. Este equilibrio ayudó a mantener la estabilidad en territorios muy diversos. Ciudad tras ciudad, el mapa empezó a cambiar. Los Balcanes, parte del Medio Oriente y el norte de África, quedaron bajo control otomano. El imperio ya no era regional, era multicontinental. Estambul, todavía conocida como Constantinopla, se veía cada vez más cercada por este nuevo poder.
Y entonces llegó el momento inevitable. La ciudad más deseada del mundo estaba frente a ellos. Su conquista no era solo una cuestión de territorio, sino de símbolo. El destino del imperio y de la región estaba a punto de definirse en un solo año, 1453. 9. 1453. La caída de Constantinopla. Llegamos a uno de los momentos más dramáticos de la historia. Año 1453. Constantinopla llevaba casi 1000 años resistiendo ataques. Sus murallas habían protegido emperadores, comerciantes y creyentes. Para muchos, la ciudad parecía eterna. Pero el mundo había cambiado y los otomanos estaban listos. Al frente del ejército estaba Mehmed II, un joven sultán decidido, inteligente y muy bien preparado. A pesar de su edad, tenía un objetivo claro: conquistar Constantinopla y convertirla en la capital de su imperio. No era solo una ambición personal, era un movimiento estratégico y simbólico. El asedio fue intenso. Los otomanos usaron cañones gigantes, algo nuevo para la época, capaces de golpear las murallas como nunca antes. Durante semanas, la ciudad resistió con valentía, pero estaba agotada, con pocos soldados y recursos limitados. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, las defensas cayeron. Constantinopla fue tomada. Para el mundo cristiano medieval fue un golpe profundo. Para los otomanos fue el nacimiento oficial de un imperio verdaderamente global. La ciudad no fue destruida, cambió. Constantinopla pasó a llamarse Estambul. Iglesias importantes, como Santa Sofía, se transformaron en mezquitas, pero muchos barrios, comunidades y tradiciones continuaron existiendo. Mehmed II entendió que gobernar significaba preservar la vida urbana y cultural. Este evento marcó el fin de la Edad Media para muchos historiadores y el comienzo de una nueva era. Estambul se convirtió en el centro político, cultural y religioso del Imperio Otomano. Desde aquí, el imperio no solo crecería en territorio, sino también en organización, arte y poder. La caída de Constantinopla no fue el final de una historia, sino el comienzo de un periodo de esplendor que duraría siglos. 10 siglos de gloria y equilibrio. Con Estambul como capital, el Imperio Otomano entró en su etapa más fuerte. No fue un momento rápido ni pasajero. Fueron siglos de estabilidad, expansión y organización. El imperio aprendió a gobernar una enorme diversidad de pueblos, lenguas y religiones, sin intentar que todos fueran iguales. Bajo sultanes poderosos como Solimán el Magnífico, el Estado otomano alcanzó su mayor extensión. Desde Europa Oriental hasta el Medio Oriente y el norte de África, el imperio funcionaba como una gran red. Las leyes, conocidas como Kanún, se combinaban con la ley islámica, buscando equilibrio entre tradición y administración práctica. Estambul brillaba. Se construyeron mezquitas monumentales, puentes, hospitales y escuelas. La arquitectura, la caligrafía y la música florecieron. Las ciudades estaban llenas de vida cotidiana. Mercados ruidosos, talleres, cafés y caravanas que llegaban de lugares lejanos. Un punto clave fue la convivencia religiosa. Judíos, cristianos y musulmanes vivían bajo el sistema del Milet, que permitía a cada comunidad organizarse internamente. No era un sistema perfecto ni igualitario según los estándares modernos, pero ofrecía estabilidad en un mundo donde la intolerancia era común. El ejército seguía siendo fuerte, pero el imperio no vivía solo de la guerra. El comercio, los impuestos y la administración bien estructurada sostenían el poder. Durante este periodo, el Imperio Otomano fue visto como uno de los grandes actores del mundo. Sin embargo, mientras el imperio mantenía su equilibrio, el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar rápidamente. Nuevas ideas, tecnologías y potencias emergían, y poco a poco
Ese equilibrio que parecía sólido empezó a mostrar señales de desgaste. La historia, una vez más, se preparaba para girar. 11. El lento declive. Después de siglos de estabilidad y grandeza, el Imperio Otomano empezó a enfrentarse a un enemigo silencioso: el cambio del mundo. No fue una caída repentina, sino un desgaste lento, casi imperceptible al principio. Desde fuera, el imperio seguía pareciendo poderoso, pero por dentro comenzaban a surgir dificultades. Europa avanzaba rápidamente. Nuevas tecnologías militares, ideas políticas y formas de economía empezaron a transformar el equilibrio global. Mientras tanto, el Imperio Otomano, tan grande y diverso, encontraba cada vez más difícil adaptarse con la misma rapidez. Administrar territorios tan lejanos se volvía más complejo y costoso. Aparecieron problemas internos: corrupción, luchas por el poder y un ejército que ya no tenía la misma ventaja de antes. Las rutas comerciales también cambiaron. El comercio marítimo hacia América y Asia redujo la importancia de las rutas tradicionales que habían hecho tan rica a Estambul. Guerras frecuentes desgastaron al imperio. Algunos territorios comenzaron a buscar mayor autonomía. Otros se perdieron definitivamente. Cada conflicto dejaba cicatrices económicas y sociales más profundas. Aún así, es importante entender que este declive no significó caos inmediato. El Imperio Otomano siguió existiendo, gobernando millones de personas y tomando decisiones importantes, pero ya no marcaba el ritmo del mundo como antes. Con el paso del tiempo, se le empezó a llamar el hombre enfermo de Europa, una expresión que reflejaba cómo las potencias extranjeras veían su fragilidad creciente. Sin embargo, nadie imaginaba aún lo que estaba por venir, porque el verdadero punto de quiebre no llegaría lentamente, sino de manera abrupta, con un conflicto global que cambiaría el destino de imperios enteros. La Primera Guerra Mundial estaba cada vez más cerca. Si te gusta aprender historia de forma clara y envolvente, este canal es para ti. Suscríbete y sigue viajando con nosotros. 12. La Primera Guerra Mundial y el colapso. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el Imperio Otomano ya estaba debilitado. Aún así, tomó una decisión crucial: entrar en el conflicto junto a las potencias centrales. Para los líderes otomanos, era una apuesta por sobrevivir en un mundo dominado por grandes imperios rivales. La guerra fue dura y extensa. Se combatió en varios frentes: en el Cáucaso, en Medio Oriente y en los estrechos que protegían Estambul. Soldados mal equipados, escasez de recursos y una población agotada hicieron que cada año de guerra pesara más que el anterior. Al mismo tiempo, movimientos nacionalistas dentro del imperio ganaron fuerza. Muchos pueblos comenzaron a soñar con estados propios. Las potencias europeas también aprovecharon la situación para intervenir y debilitar aún más al imperio desde fuera. Cuando la guerra terminó en 1918, el resultado fue devastador. El Imperio Otomano salió derrotado. Sus territorios fueron ocupados o divididos y su gobierno quedó prácticamente sin poder. Lo que durante siglos había unido 3 continentes se desmoronó en pocos años. El sultán seguía en Estambul, pero la autoridad imperial ya no era real. Tratados impuestos desde el exterior amenazaban con borrar al imperio del mapa y reducir Anatolia a una sombra de lo que había sido. Parecía el final definitivo. Sin embargo, en medio de esta crisis absoluta, surgió una figura que se negó a aceptar la desaparición de su pueblo, y desde ese momento de derrota total comenzaría una lucha inesperada por un nuevo futuro. 13. Mustafa Kemal Atatürk y un nuevo comienzo. Cuando todo parecía perdido y el antiguo imperio estaba en ruinas, apareció una figura decisiva: Mustafa Kemal, más tarde conocido como Atatürk, que significa padre de los turcos. Era un militar experimentado, respetado por sus soldados
Y tenía una idea clara: Turquía no debía desaparecer. Mustafa Kemal lideró la guerra de independencia contra la ocupación extranjera. No fue solo una lucha militar, fue también una lucha por dignidad y soberanía. Con apoyo popular y una estrategia cuidadosa, logró recuperar el control del territorio anatolio. En 1923, el Imperio Otomano quedó oficialmente en el pasado y nació la República de Turquía. Atatürk se convirtió en su primer presidente. Su objetivo era construir un Estado moderno, fuerte y orientado al futuro. Las reformas fueron profundas. Se abolieron el sultanato y el califato, separando religión y Estado. Se impulsó la educación, se adoptó el alfabeto latino, se modernizó el sistema legal y se promovieron derechos civiles, incluyendo un papel más activo para las mujeres en la sociedad. Atatürk creía que el progreso venía del conocimiento, la ciencia y la identidad nacional. Muchas de sus decisiones fueron firmes y rápidas, pensadas para romper con el pasado imperial y adaptar el país a un mundo moderno. Este nuevo comienzo no estuvo libre de tensiones ni desafíos, pero sentó las bases de la Turquía actual. Con una identidad renovada y un rumbo claro, el país entraba por primera vez en la historia contemporánea como una república soberana. 14. Turquía en el mundo moderno. Con la república ya establecida, Turquía entró de lleno en el siglo XX, enfrentando un desafío enorme: definir su lugar en el mundo. Ya no era un imperio, ahora era un Estado nacional que debía equilibrar tradición, modernidad y una posición geográfica siempre estratégica. A lo largo de las décadas, el país pasó por distintos momentos políticos y sociales. Hubo periodos de estabilidad y otros de tensión, gobiernos civiles y participación militar, reformas y retrocesos. Más allá de los cambios, una idea se mantuvo: preservar la soberanía y la unidad del país. Turquía miró tanto a Occidente como a Oriente. Se integró a alianzas internacionales, desarrolló su industria y fortaleció su identidad nacional. Al mismo tiempo, su historia islámica, otomana y anatolia siguió viva en la cultura, la familia y la vida cotidiana. Las ciudades crecieron rápidamente. Estambul volvió a convertirse en una metrópolis vibrante. Ankara se consolidó como capital política y nuevas generaciones comenzaron a redefinir lo que significaba ser turco en un mundo globalizado. En el plano internacional, Turquía asumió un papel complejo, influenciado por su historia, su geografía y sus intereses estratégicos. No siempre fue un camino sencillo, pero sí uno marcado por la búsqueda constante de equilibrio. Así, el país avanzó hacia el presente con una identidad construida sobre capas de pasado y decisiones modernas. Y para comprender verdaderamente a Turquía hoy, hace falta mirar todo ese camino recorrido, porque es ahí donde se encuentra el sentido de su historia. 15. Un país construido por su historia. Cuando miramos Turquía hoy, es imposible separarla de todo lo que vivió antes. Cada etapa dejó una capa, como si el país se hubiera construido lentamente, piedra por piedra, siglo tras siglo. Nada apareció de la nada. Todo tiene raíces profundas. Al caminar por una calle de Estambul, puedes ver mezquitas otomanas, ruinas romanas y barrios modernos uno al lado del otro. No es una coincidencia, es el resultado de una historia continua. Turquía aprendió a convivir con su pasado, incluso cuando ese pasado fue complejo o doloroso. Las costumbres, la comida, el idioma y la forma de pensar reflejan esa mezcla. Lo oriental y lo occidental no compiten, dialogan. La tradición no desapareció, pero tampoco detuvo el avance. El país sigue cambiando, como siempre lo hizo. Entender Turquía es entender que su fuerza está justamente en haber sido cruce de caminos. Imperios, religiones y pueblos pasaron por aquí, y ninguno se fue sin dejar algo atrás. Esa herencia es visible y viva.
Por eso, la historia de Turquía no es solo una secuencia de fechas y batallas, es una historia humana de adaptación, resistencia y continuidad. Un país que no solo fue testigo de la historia, sino que fue una y otra vez su escenario principal. Turquía no es solo el resultado de batallas, imperios y fechas en los libros. Es una historia viva, escrita en cada calle de Estambul, en cada mezquita, en cada frontera que une y separa mundos al mismo tiempo. Al mirar su pasado, entendemos que este país nunca fue solo Oriente, ni solo Occidente, sino el punto exacto donde la historia decidió encontrarse. Y quizás por eso, conocer Turquía no es solo aprender historia, es entender cómo el pasado sigue dando forma al presente. Si esta historia te hizo imaginar, entender y reflexionar, suscríbete al canal. Aquí, cada país tiene una historia que merece ser contada.